Vamos a ver el proceso de helenización en Palestina. ¿Sabes? Jesucristo vivió en Palestina en el primer siglo, cuando todavía estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y que manifestaba las características tanto culturales como sociales, como políticas, tanto económicas, de las dinámicas que se vivían en el Oriente Medio antiguo. En este mundo fue donde Jesucristo, el fundador del cristianismo, llevó a cabo el programa educativo renovador, su obra salvadora, revelando las tensiones y los conflictos y las vivencias de los siglos de desarrollo tanto social como político, como religioso, como económico interno. Y también se manifestaban las influencias políticas y culturales internacionales que se hacían sentir en Galilea y en Judea a través de los diversos esfuerzos de las conquistas, comerciantes y peregrinos. Pero antes de que llegara el tiempo en donde Dios se manifestaba en carne, hubo un proceso de helenización en Israel o Palestina. ¿Sabes? El pensamiento de los griegos era que todo el mundo fuera helenizado. Y varias de las transformaciones más importantes y mayores que sucedieron en Palestina y todo el Oriente Medio antiguo fue después de la muerte de Alejandro el Grande, en el 325 a.C. Fue un periodo en donde de manera extraordinaria las civilizaciones y las culturas griegas, con sus filosofías, artes y lengua, impregnaron de forma considerable las grandes ciudades en Galilea, en Judea, y también hicieron sentir esto en los pueblos aún más pequeños de esas regiones. Este proceso contó con el apoyo continuo de los militares, de las fuerzas militares, donde ellos utilizaban también las armas de guerra, claro, de esa época, que atemorizaban sin misericordia a los pobladores del Oriente Medio, donde amedrentaban a los ejércitos locales, pero también destruían a los diversos grupos combatientes. Y sabes, el proceso de la iniciación era algo firme, la conquista era algo firme, algo que ya tenían decidido. Y una vez que se sometían a las autoridades griegas de la ciudad, las autoridades estas ponían en cada una de las regiones muchos militares locales que brindaban ayuda al proceso de la helenización y estabilidad política y social. Luego se construían gimnasios para apoyar al ejército, para que estos hicieran ejercicio. Aparte, recuerda que los griegos amaban el ejercicio, pues ya que esto era uno de los instrumentos para la educación también popular en la cultura griega, y las ciudades conquistadas se iban reconstruyendo de acuerdo al modelo de los griegos. Vamos a poner un ejemplo. Se construían tanto estadios como teatros, que esto brindaba a la población un nuevo ambiente, una nueva cultura y una nueva filosofía, que tenían muy serias e importantes implicaciones tanto económicas como espirituales, como políticas, tanto religiosas también. Y como los griegos habían desarrollado bastante en el ámbito de la ciencia de la arquitectura, la ingeniería y la escultura, además de ser buenos poetas, buenos filósofos, retóricos y demás, aparte de comerciantes, con su llegada también aumentaba considerablemente el nivel de la vida socioeconómica de las ciudades. Aumentaba de manera increíble y, en efecto, estas nuevas dinámicas de helenización atrajo al comercio local como la nacional e internacional. Las dinámicas de helenización en Palestina afectaron mayormente al mundo urbano, puesto que las comunidades rurales pudieron mantener sus costumbres, sus tradiciones por mayor tiempo, pues manifestaron resistencia, pero esto no fue por mucho tiempo, porque sin embargo también les tocó. En Judea, por ejemplo, el proceso de la helenización fue un poco más lento, puesto que al principio las autoridades, pues vaya, vamos a decirlo así, tenían buena gana para que estos siguieran con sus costumbres, con sus tradiciones, con su misma religión. Pero esto no duró mucho, porque el proceso de helenización se tenía que completar, pues esto era su meta a perseguir todos los días, derribando todo desafío, porque no lo detenía ningún obstáculo o desafío, tanto religioso como cultural o político. Y este proyecto de helenización produjo, tanto en lo político como en lo social, la situación que fuera muy, muy compleja, muy frágil y también muy volátil. Porque la paz no era la que reinaba. La paz no era, vamos a decirlo, vaya, un momento, el momento de esa época, puesto que la inestabilidad política era continua. Las luchas sociales y los conflictos interpersonales hicieron de forma mortal la inestabilidad en el Imperio Romano. Luego de la muerte de Alejandro el Magno, se pudo ver que la lucha continuó de manera grande, puesto que los generales a los cuales, como Alejandro Magno no tuvo descendiente, el imperio fue dividido en cuatro. Entonces, pues bueno,
peleaban por el poder continuamente. Eso sí, siguiendo la helenización de una manera continua. Esto no paraba. Estos generales y sus sucesores lograron acceder al poder de las diversas regiones del imperio, y Palestina se vio directamente afectada por estos conflictos que hubo de las divisiones nacionales. Y sabes, ese fue el contexto histórico, social y militar donde proporcionó la llegada de Antíoco III en Palestina. Luego de reorganizar la administración de todos los estados, según las decisiones que tomó Antíoco III, promulgó una serie de edictos, decretos, que tenían que acelerar la reconstrucción de Jerusalén. Y el objetivo era repoblar la ciudad, pero ahora con ciudadanos helenizados. Los cambios políticos del imperio facilitaron una serie de transacciones internas en el mundo religioso de Jerusalén, particularmente en el templo, puesto que los procesos de helenización continuaron con más fuerza en toda Palestina, puesto que llegaron de la mano de Antíoco los educadores, los comerciantes, los recaudadores de impuestos, entre otras personas. Los educadores pues enseñaban la lengua griega, que era el idioma oficial de esos tiempos, como hoy en día es el inglés. Los comerciantes exponían la tecnología, los logros y las costumbres se desarrollaban en Roma, y los recaudadores de impuestos implantaban una forma más efectiva de poder recibir estas contribuciones. Ante esta situación del crecimiento continuo del mundo helenista en Palestina, algunos judíos, particularmente en la ciudad de Jerusalén, entendieron que esta nueva religión y comprensión de vida era una alternativa para poder seguir viviendo. Una alternativa a costa de su religión y de sus costumbres. Es decir, podían desechar sus costumbres y su religión para poder ser helenizados y estos pudieran seguir con sus vidas. Y sabes, no fueron pocos los judíos que aceptaron esta forma de vida, puesto que fueron muchos. Sin embargo, pues no los obligaron. A final de cuentas fue una decisión propia. Y de esta manera continuó la helenización de manera imparable. Y es así como poco a poco se va helenizando Palestina y se va helenizando todo el mundo de Oriente Medio antiguo.